Buenas tardes, profesor. Hoy le vamos a exponer sobre juntas, movimiento de tierra e implemento de seguridad. Los integrantes son Villajuan Atzabal, Pérez Cristóbal, Orna Villanueva, Cutimbo Capa y quienes hablan, Pomazón Copauca. En lo que es seguridad, es realizar los proyectos correctamente cumpliendo la norma establecida. G050, que establece una obligación a contar con el plan de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Nosotros usamos elementos de seguridad para evitar lesiones físicas, químicas y mecánicas. Siguiente. El casco de seguridad, según la norma técnica peruana 399-018, casco de seguridad para uso industrial, establece las características generales para métodos de ensayo de este elemento. Un casco de protección para la industria es una prenda para cubrir la cabeza del usuario. Las condiciones para esto es limitar la presión aplicada al cráneo, desviar los objetos que caigan y disipar la energía del impacto. Los componentes del casco de seguridad van a ser el casquete, la visera, el ala, el arnés, la banda de la cabeza, la banda de la nuca, el barboquejo. Siguiente. Nosotros vamos a encontrar tres clases de casco, que va a ser el clase G, el clase E y el clase C. Siguiente. Por el protector de oídos vamos a tener los protectores auditivos, que son equipos de protección individual, que debido a sus propiedades y a la atenuación del sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño del oído. Se está obligando a usar protectores auditivos cuando se supera el límite máximo de ruido, que es 85 decibeles. Para este caso vamos a tener el tipo orejera, el orejera acoplada a casco y el tapón. Siguiente. En los protectores visuales, vamos, según la norma técnica peruana 392.002 de anteojos de seguridad de copa, que establece la clasificación y requisitos de los anteojos de seguridad de copa, esta norma se aplica a los anteojos destinados a proteger los ojos contra el impacto de partículas volantes, salpicaduras de líquidos, polvos y energía radiante. Se usará protectores visuales cuando el trabajador pueda presentar peligro de salpicaduras o partículas en su entorno laboral. Vamos a tener en lo que es gafas dos tipos, la que es montura universal y la que es montura integral, y en lo que es pantalla de protección, que es cuando cubre toda la cavidad, toda la cabeza y totalidad de la cara. Vamos a tener lo que es pantalla facial, pantalla de mano, pantalla facial integral y pantalla facial montada. Siguiente. Para lo que es protección respiratoria de las vías respiratorias, los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías respiratorias en los que la protección contra los contaminantes aerotransportados se obtienen reduciendo la concentración de estos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición. Los tipos de equipos, vamos a tener el equipo filtrante y el equipo aislante. Siguiente. Para lo que es indumentaria de botas, tenemos que respetar la norma técnica peruana 241.031 del calzado, punteras de calzado de seguridad y calzado de protección, que establece un método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión del calzado de seguridad y de protección concebidos para proteger los pies. Según el nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional puede clasificarse en tres categorías, que es calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo. Siguiente. Para lo que es indumentaria de trabajo o ropa de trabajo, la ropa de protección se clasifica en función a los riesgos específicos para lo que está diseñada. Vamos a tener en esa clasificación ropa de protección frente al calor y al fuego, frente al riesgo químico, frente a intemperie, frente a riesgos biológicos, frente a riesgos mecánicos, frente a radiaciones, frente a alta visibilidad, frente a riesgos eléctricos y antiestática. Siguiente. Para lo que es guantes. Un guante es un equipo de protección individual EPI que protege la mano o una parte de ella contra el riesgo. En algunos casos puede cubrir parte del brazo y el antebrazo. Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son guantes contra riesgos mecánicos y guantes contra riesgos térmicos. Siguiente. Para lo que son protección anticaídas, según la norma técnica 392.047 de cinturones, correas y arneses de seguridad, establece la clasificación y requisitos de los cinturones, correas y arneses de seguridad para un uso industrial. El arnés de seguridad es parte de los elementos de protección personal en trabajos de altura. Debe ser utilizado obligatoriamente para evitar graves accidentes. Los arneses de seguridad cuentan con un sistema anticaídas constituido por un dispositivo de presión del cuerpo destinado a detener las caídas. Siguiente. Movimiento de tierras. El movimiento de tierra comprende excavaciones, cortes, rellenos, eliminación del material. Esto es necesario para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la edificación. Sus procedimientos son nivelación del terreno, excavación, carga y acarreo, relleno de materiales, extendido del material, cortes, compactación, eliminación del material excedente, entibado y el tablancado. Para esto nos hemos basado de la norma de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, la OE 2.1. Nivelación de tierras.
El nivelado de tierra comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno nivelación indicado en los planos. Pueden llegar a ser hasta 30 centímetros. En la siguiente imagen podemos observar un nivelado de topógrafos y en la parte de abajo podemos observar la nivelación de tierra mediante motoniveladoras y compactadoras simples. Excavación. Existen dos tipos de excavaciones, masivas y simples. Las masivas son excavaciones de gran magnitud y las simples son excavaciones de pequeñas magnitudes. Los equipos empleados para estas excavaciones son excavadora para las masivas, retroexcavadora para las simples. Cortes. El corte se realiza cuando el nivel de inicio, plataforma, de la edificación se encuentra por debajo del terreno. También se realizan cortes de elevaciones sobre el nivel de la superficie del terreno. Se puede efectuar manualmente o con maquinaria. Es en el caso de taludes. Carga y acarreo. Para empezar a cargar los materiales de la excavación se necesita una excavadora y una cargadora frontal y en el caso sea necesario una mini excavadora para el traslado de acarreo. Desde el frente de los materiales hasta la última plataforma de carga también se van a usar en este caso camiones y dumpers. Relleno del material. Para el relleno de material nos hemos basado en el cuadro de esponjamiento y reducción, también diferente a su tipo de suelo. Para el tipo de relleno existen dos materiales, de préstamo y propio. El de préstamo se utiliza material extraído fuera de la obra, que no deben contener ninguna contaminación y deben tener una granulometría uniforme. Para el material propio, estas se utilizan de la misma excavación de la obra, debido a su resistencia y no deben también tener contaminación. Nivelación interior y apasionado. Luego de terminar los trabajos de colocación de cimientos y zapatos, termina el proceso de relleno. Se produce al nivelar el piso de acuerdo al plano denominado nivelación final. Para esto se necesita maquinaria de compactación. Las maquinarias de compactación que se utilizaron son motoniveladores y compactadores de pata de cabra. En el caso de motoniveladora, esto se utiliza en grandes proyectos y suele desplazar las tierras. En el caso de compactadores de pata de cabra, dice que penetran el suelo superior y compactan las capas del suelo siguiente. Sus funciones son de 6 a 10 pasadas para desificar un espesor de 20 centímetros. Nivelación interior, apasionado. También cuenta con las siguientes maquinarias de compactación. Uno compactador vibratorio y el otro rodillos mixtos. Para los compactadores vibratorios es ideal, el simple es ideal para la compactación de materiales no adherentes. El doble adecuado para comprimir de varios suelos estabilizados y los mixtos son adecuados cuando requieren en la obra, o sea, nos especifican un requerimiento oficial y se puede utilizar una maquinaria una maquinaria mixta. Eliminación del material excedente. Al finalizar todas las partidas, excavación, nivelación o relleno que se requiere para la obra, se empieza a trasladar los materiales sobrantes de la construcción terminada. Bolquetes y bolquetes rígidos dumper. En el caso de los bolquetes, pueden llegar a trasladar hasta 20 toneladas de materiales, y en el caso de los rígidos dumper pueden llegar a trasladar 400 toneladas de materiales debido a que estos se utilizan en canteras. Entibado y estancado, apuntalamiento. La creación de un marco donde se va a trabajar y las funciones de entable estancados es sostener las paredes. Cuando el terreno por falta de estabilidad ofrece deslizamientos, ya sean en las condiciones secas o húmedas. Juntas. Juntas. Las juntas son aberturas o separaciones dentro de las estructuras de concreto. Se colocan con el fin de evitar grietas dentro del mismo, darle continuidad a un vaciado de concreto sin afectar la resistencia de los elementos e independencia de las estructuras. Estas aberturas o separaciones tienen ciertas condiciones de funcionamiento y diseño de acuerdo al trabajo que deban realizar.
Tipos de juntas. Existen 5 tipos de juntas. Las juntas de contracción, las juntas de dilatación, de expansión o aislamiento, las juntas de construcción, o también llamadas juntas frías, las juntas sísmicas y las juntas en pavimentos. Siguiente. Las juntas de contracción se utilizan sobre todo para controlar la ubicación de las grietas ocasionadas por la contracción del concreto, ya sea por el uso de distintos materiales o rigidez de los mismos. Es fácil que ocurran grietas en los puntos de debilidad. El uso principal de estas juntas es en los pisos, techos, pavimentos y muros. En los pisos van sellados con aditivo elástico. Siguiente. Junta de dilatación. Se utiliza para evitar el agrietamiento debido a cambios dimensionales térmicos en el concreto. Se suelen colocar en donde hay cambios abruptos en el espesor de desplazamientos o cambios en el tipo de construcción. Por ejemplo, entre la losa de pavimento de un puente y la losa de la carretera. En la imagen se puede apreciar una junta de dilatación asfáltica y una junta de dilatación del elastómero. Siguiente. Juntas de construcción. Estas son producto de la unión entre concreto viejo y nuevo, también llamadas juntas frías. Se realizan debido a inconvenientes en un vaciado continuo, ya sea por demoras en el abastecimiento de concreto o por un inadecuado plan de trabajo. En la mayoría de casos se realizan con el fin de sectorizar los elementos estructurales y poder tener mayor productividad de cuadrillas y encofrados. Adicionalmente, se producen cuando existen paños muy largos que pueden originar grandes contracciones en el concreto, por lo que estas deben planificarse y tomarse en cuenta lo que señala el artículo 6.4 de la norma E060 del concreto armado. Siguiente. Juntas sísmicas. Son separaciones entre elementos o edificaciones para evitar el choque debido a solicitaciones sísmicas y su consecuente daño o destrucción. Este espaciamiento está normado y está directamente relacionado con el desplazamiento lateral relativo y absoluto de la edificación. En la imagen se puede apreciar juntas sísmicas para el diseño estructurales con configuración de planta compleja. Asimismo, se puede apreciar las juntas sísmicas para las edificaciones aisladas. Siguiente. Juntas en pavimentos. Estas juntas son un plano de discontinuidad o rotura dispuesto voluntariamente por el proyectista en el pavimento de hormigón con una triple misión: situar emplazamientos adecuados, aislando el pavimento de elementos o estructuras fijas que puedan existir, dar una forma rectilínea a las fisuras que inevitablemente se producirán en el pavimento por efecto de las tensiones originadas por la acción del tráfico y el fenómeno de contracción y alabeo. Por último, permitirle acomodarse a las posibles deformaciones que puedan producirse en el terreno. Por lo tanto, las juntas son grietas planificadas previamente, facilitando la creación de zonas débiles para la inducción de grietas de control, además de garantizar una continuidad cuando finaliza la jornada de trabajo o se produce una interrupción en las labores de puesta en obra. En ocasiones las grietas irregulares son muy visuales estéticamente, pero funcionalmente no afectan a la integridad del hormigón. En las imágenes se puede apreciar las juntas en pavimentos de hormigón y el sello de juntas en pavimentos rígidos. Siguiente. Conclusiones. Del equipo de protección personal se concluye que los protectores auditivos, como lo son los tapones, deben ser almacenados en una cajita portátil y no en bolsillos u otro lugar, ya que podrían generar deterioro o contaminación. Del movimiento de tierra se infiere que es una de las partidas iniciales de cualquier obra de construcción. De esta manera se deberá tomar todas las consideraciones y cuidados necesarios con el objetivo de lograr una buena ejecución,
Asimismo, esta partida de movimiento de tierra se condiciona y prepara el terreno que se necesita para empezar la obra. Por lo tanto, una mala ejecución puede provocar grandes pérdidas económicas. De la Junta se infiere que el concreto es uno de los materiales con el cual se debe tener especial cuidado a la hora de la construcción de edificaciones y demás proyectos, pues por aumento de temperatura el material se puede dilatar y con una disminución de temperatura el material se puede contraer. Por lo tanto, se debe prever una zona en donde estas grandes tensiones puedan absorberse con una ayuda de las juntas de construcción para garantizar servicio y eficiencia en el desempeño de la estructura. Siguiente. Recomendaciones. Si un casco presenta hendiduras, grietas o se observa envejecimiento en alguno de sus componentes, se debe renovar de forma inmediata. Por ello, se recomienda un chequeo constante por parte del usuario. El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra caídas debe poder resistir las fuerzas que se originan al retener la caída de una persona. Gracias.